Por favor, si tienen alguna observación respecto a la presentación, me avisan, por favor. ¿Listo? ¿Se ve la presentación? Todavía no, ¿no? Le siento que se ve aquí. Se ve. Muy bien. ¿Se ve la diapositiva, Belén? Sí, doctor, se ve. Perfecto. Ya, ahora sí vamos a empezar, por favor. Bueno, el manejo de vía aérea y ventilación, especialmente vía aérea, y en ATLS te dicen vía aérea más control de columna cervical, siempre acuérdense de eso. Ese A, tal vez uno de los elementos más importantes en las revisiones de trauma y pacientes de reanimación de cualquier tipo o de casuística en el sitio del evento. Por ejemplo, o si tú tienes, ya habíamos hablado en primeros auxilios, en el lugar del evento puede ser cualquier relación, un paciente con infarto, un paciente con un accidente, un paciente con obstrucción, etcétera. Entonces, la vía aérea es muy, muy importante en su manejo y en la práctica médica. Pero ustedes probablemente tal vez tengan la suerte de tener ambulancias de primero o perdón, de segundo y tercer eh, nivel, en los cuales tú tienes las condiciones como para hacer cualquier procedimiento en el sitio del evento. ¿Por qué? Porque de esa manera normalmente lo que va a pasar es que tú vas a tener un paciente más estabilizado cuando llegue al hospital y al manejo hospitalario como tal. No olviden que en otros países el manejo prehospitalario sigue siendo el puntal importante en todas las lesiones que se puedan presentar, porque disminuye la mortalidad y la morbilidad de los pacientes que son rescatados. Entonces, de ahí es muy importante tener servicios de traslado y transporte adecuados. Entonces, vamos a un poco mezclar entre lo que significa, vamos a incluir un poco los materiales técnicos que no solamente lo vas a tener en el accidente como médico, puedes tenerlo tal vez. Entonces, y tienes que aprender a manejarlos. Bueno, la vía aérea como tal puede ser de muchas, muchas causas. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta imagen, es una lesión del rostro. Ocurre muy frecuente en accidentes de moto sin casco, lesiones de caídas de altura, especialmente los ciclistas son los que se hacen estas barbaridades. Entonces, a veces una vía aérea de este tipo es bien complejo poder conseguir en el sitio del accidente. Pero si tú llegas con ambulancia, eh, seguramente vas a tener que tratar de buscar una vía aérea inmediata. Hay muchas alternativas y de esas alternativas vamos a ir hablando. ¿Sí? La vía aérea básicamente puede haber una obstrucción de la vía aérea y produce una inadecuada entrar, ¿sí? En donde puede haber trauma, aspiración, puede haber trauma maxilofacial, trauma del cuello, etcétera, ¿sí? Todos estos elementos que se pueden presentar que signifiquen una dificultad del ingreso de aire al pulmón es una vía aérea. Entonces, a veces son vías aéreas bastante difíciles que deberíamos tener alternativas para poder solucionar. Como les había dicho ¿qué se llama primeros auxilios, siempre vas a tener la posibilidad de poder hacer medidas semiológicas, ¿no? Ver, oír, escuchar. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el reconocimiento significa el ver. Puedes ver todas estas situaciones dentro de esto, ¿verdad? El paciente puede estar azul, significa cianosis, pálido, hipoxia, ¿sí? Puede presentar trastornos de tiraje, especialmente en los huecos supraclaviculares, nota y en el cuello. También puede haber agitación. Todos esos elementos implican que hay una alteración en lo que significa la vía aérea. Entonces hay que tener bastante importancia en esto, ¿sí? Para poderlo resolver. El escuchar, fíjense, el escuchar
es muy, muy, muy difícil escuchar cuando un evento, especialmente en ambientes externos. ¿Por qué? Porque en esos ambientes externos hay mucho ruido, bulla, etcétera, y a veces esto de escuchar se vuelve más complejo, pero hay que tratar de acercarse lo más posible para poder escuchar, ¿sí? Si el paciente verbaliza, si está hablando, si hay confusión, si en la respiración es una respiración anómala que puede tener gorgoteo. El gorgoteo, ustedes ya saben, es como que estás haciendo gárgaras al estridor, que es un ruido de obstrucción, la ronquera o la disfonía. Son elementos que te están dando una idea de que el nivel de que se pueda presentar la obstrucción, ¿sí? Cuando tienes un gorgoteo, un estridor generalmente es más alto, en cambio la ronquera y la disfonía también es un poco alta porque es a nivel de laringe, la ronquera. Pero cuando tú escuchas, especialmente usas estetoscopio y empiezas a escuchar sibilancias, todos son más profundos los tipos de lesión. Entonces, todos estos elementos son de la vía alta, laringe, tráquea, ¿sí? Y por supuesto, sentir. El sentir es algo que es tocando, ¿verdad? Y la crepitación maxilofacial y la crepitación laringea son elementos importantes que pueden ser observados y sentidos. El enfisema subcutáneo como tal se puede presentar bastante frecuentemente en estos pacientes con lesiones postraumáticas, etcétera. ¿Por qué? Porque el que más produce enfisema subcutáneo no es tanto el pulmón, es la vía respiratoria alta, significa la tráquea, los bronquios principales y por supuesto la laringe. Pueden producir lesiones enfisematómatas bastante importantes que ustedes pueden darse cuenta. También puede haber desviaciones por presencia de hematomas o rupturas o compresiones, etc. ¿Sí? Estos de escuchar y sentir son cosas que tú lo puedes hacer sin necesidad de de un instrumento, iniciando un proceso de evaluación en forma semiológica. Ahora, la respiración adecuada proporciona todos estos elementos y el deterioro sutil de la respiración en la ventilación puede afectar muchas cosas. Puede ser debido a obstrucciones, puede ser alteración del sistema nervioso, traumas en el tórax, puede ser muchas situaciones que tienen que ser evaluadas en el sitio y en el lugar del evento. ¿Sí? Ver, escuchar y sentir siempre es un importante elemento. Auxiliares de diagnóstico en ventilación. No olviden que si ustedes tienen la posibilidad de tener maniobras de inmovilización cervical, háganlo. Siempre les va a ayudar. Y si no, es bastante fácil desde primeros auxilios. Agarras una toalla, lo haces como un rodete y lo unes y siempre toda la gente tiene un scotch y escochas eso y ayuda como si fuera, por lo menos disminuye la movilidad exagerada de la columna cervical. Y por supuesto, si tienes ya instrumentos que te pueden ayudar en una ambulancia, la oximetría, la detección de CO2, los gases en sangre, rayos X de tórax, ya son elementos que se manejan más en intrahospitalario. ¿Sí? Bueno, la monitoración de la saturación, todos, felizmente, los internos, todas las personas hoy en día con esto del COVID, todos tienen un oxímetro de pulso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a veces en el sitio de accidente o en la ambulancia puedes tener estos elementos de evaluación. Y no olviden que los niveles de saturación pueden ser diferentes a lo que tú percibes en la saturación del oxímetro. Un oxímetro de 100% te satura un 90 milímetros de presión de oxígeno casi siempre. En nuestro medio, más o menos 60 miligramos de mercurio. Entonces, pero si tú tienes un 100% en tu saturación, que en ocasiones no lo vas a encontrar, pero estemos iba de 90 a 100, puedes estar todavía estable y también tienes la frecuencia cardíaca con una exometría sensible y rápida. ¿Sí? Mm, Bueno, dentro de lo que significan los elementos de la vía aérea, fíjense, esto ya ocurre en un hospital. ¿Sí? Ya está intubado, con collar cervical, está con sus ondas,
sondas Foley, sondas gástricas, etc. ¿Sí? Eso ya es un procedimiento que se hace dentro de los ámbitos de un hospital, porque no lo puedes hacer en la ambulancia. Puedes hacer, por ejemplo, una sonda vesical, puedes poner una sonda nasogástrica, puedes intubarlo, puedes poner esas cosas sí se pueden hacer en una ambulancia de nivel 3. La vía aérea se puede controlar por muchas formas. Manuales, que son básicamente los que habíamos definido en lo que significa primeros auxilios. Los mecanismos mecánicos, que casi siempre los ambulancias lo traen, igual los transtraqueales. ¿Sí? Ahora, los métodos manuales son muchos. El principal causa de muerte o asfixia en los pacientes que tengan cualquier eventualidad, lo más frecuente trauma, pues es la lengua. Se va hacia atrás y obstruye la vía aérea, y entonces a veces la hipoxia, solo con producir maniobras que desbloqueen la lengua, pueden mejorar la ventilación de este paciente. Eso constituye un gran riesgo cuando los pacientes están eh, con pérdida de conocimiento especialmente. ¿Sí? Hay varias formas de hacer. Una es la hiperextensión del cuello, como están viendo en esta imagen. ¿Sí? Pero ya se había recomendado que en trauma no se hace eso. Cuando tú tienes un trauma, no está proscrito hacer este tipo de maniobras. Puedes dejarle cuadripléjico muy fácilmente. ¿Sí? En lugar del desplazamiento no pudieras hacer una hiperextensión del cuello, el desplazamiento anterior o elevación del mentón o levantamiento de la mandíbula son situaciones que se pueden hacer, como en este caso. ¿Sí? Este es el mecanismo de mantener una posición neutra del cuello, y con un dedo se va proyectando anteriormente la mandíbula. De esa manera disminuyes la posibilidad de obstrucción de la vía aérea. ¿Sí? O esta maniobra, que es básicamente elevación del mentón con la proyección anterior de la mandíbula. También sirve y es bastante útil, sin necesidad de estar haciendo la hiperextensión del cuello. Ahora, dentro de lo que significan los mecanismos mecánicos, no olviden que la ventilación básica o boca a boca, boca a nariz, sigue siendo un elemento que se puede usar en el sitio del accidente si es que el paciente ha tenido un paro cardiorrespiratorio o un paro respiratorio, ¿no? Pero no olviden, siempre la recomendación es primero proteger al reanimador, o sea, ustedes tienen que protegerse de no tener ninguna contingencia. Y en esta imagen de la proyección anterior de la mandíbula, simplemente como esta, siempre uno corre el riesgo de, por la hipoxia, que haga un trismus el paciente y te muerda el dedo. Siempre hay que tener bastante cuidado con eso. Siempre hay que estar vigilante cuando hace ese procedimiento. Ahora, los métodos mecánicos, fíjense, estos métodos son bien básicos. Por supuesto, estos se pueden encontrar en cualquier ambulancia: las cánulas orofaringias, las cánulas nasofaringias, la obstrucción del esófago, o realmente los obturados esofágicos, o lo que son los ventiladores supraglóticos, ¿sí? Los combitubos. Ya vamos a ir hablando un poco de esto, ¿ya? Por ejemplo, las cánulas orofaringias como tal, ¿sí? Las orofaringias tienen una condición importante. Generalmente se usa en pacientes inconscientes, ¿sí? No lo puedes hacer en pacientes conscientes. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, llega hasta casi la glotis, y pueden dar reflectos de vómito y vagales que pueden ser perjudiciales en la reanimación de un paciente. Realmente cuando están desmayados, puedes usar esto y empezar a ventilar con un ambú. Hay diferentes cánulas, ¿sí? Desde el punto de vista de tamaños, pero también de formas. Hay las famosas las cánulas de Gödel, que son con estas que ven ustedes, que son redonditas, no tienen línea. En cambio, estas son las de Vernan, que tienen un canal
para mejorar la ventilación, ¿sí? Y hay otras que son las de mayo, que antes teníamos la mayo que tenía un piquito que entraba hasta aquí adentro, hasta la cavidad, en el cual podías tú conectar oxígeno. Entonces, todas este tipo de cánulas, la de Guedes, la de Vernon o la de Mayo, son usadas. Las de Mayo antes las incluso había de metal, que eran mucho más traumáticas, porque cuando el paciente convulsionaba, chao, dientes, ¿verdad? O hacía trismos. En cambio, estas plásticas son mucho más toleradas y no producen tanto lesión, especialmente en la mandíbula. Hay de diferentes tamaños, oscilan entre de 6 y 10 centímetros. Y como ven aquí, pueden ser manejados en diferentes personas de acuerdo a la necesidad del paciente, especialmente las GEDER, ¿sí? En niños, generalmente de 3 a 0 puedes usar, en adultos de 4 a 6, etc. ¿Sí? Entonces vas viendo la necesidad y eso es por la curvatura. Son básicamente cánulas que son curvas. ¿Cómo se introducen? Se introducen en forma aleatoria. ¿Qué significa? Que la cánula normalmente entra de esta forma, ¿sí? Pero se debe introducir con la convexidad superior para cuando estés en el paladar des un giro de 360 grados y se introduzca. Lo ideal es usar un bajalenguas o tu dedo para bajar la lengua porque esa es la dificultad en ocasiones. Hay que tener mucho cuidado con traumar o producir lesiones cortantes, especialmente en la base de la lengua. Entonces hay que tener bastante cuidado en su introducción. Estas son las que se ha dicho, son diferentes formas, son las de Gödel y son mucho más porosas que son las de Berman, ¿sí? Entonces, sí es importante tener cuidado de cómo introducirlas. Se introduce siempre al revés y cuando ya está dentro de la cavidad oral se da vuelta y se introduce a la cavidad orofaringea, ¿ya? Y estas son las cánulas nasofaringeas. La verdad son de látex, son muy móviles, se introducen por la fosa nasal, ¿sí? Son más usadas en pacientes que están vigías, despiertos, ¿sí? Tienen diferente numeral. La verdad, muy pocos servicios de ambulancia lo tienen. Son bastante útiles porque es como colocar una sonda nasogástrica, se lubrica, es igual que la sonda nasogástrica, se debe de poner con bastante lubricación, eligiendo la fosa nasal más permeable y normalmente pasa su diámetro, de longitud es tan larga que llega hasta la faringe, evitando la acción de la base. Estos dos elementos, tanto las cánulas como las orofaringes como las nasofaringes, la finalidad básica es evitar la obstrucción por la lengua, ¿sí? Vienen de diferentes números, igualmente, generalmente entre 5 y 7 son los más usados, ¿ya? Siempre hay que ver en cuanto a las cánulas nasofaringeas, es como se elige, por ejemplo, las sondas, los tipos de tubos endotraqueales, que es generalmente el orificio de la fosa nasal o el dedo meñique, que te ayudan a tener una idea del diámetro que deberías usar de este tipo de cánulas, ¿sí? Son mucho más fáciles de usar, menos molestos, es como colocar una sonda nasogástrica y te permite una ventilación adecuada, ¿sí? Estas son las nasofaringes. Ahora los PTLs o los combitubos. Fíjense que los PTLs y los combitubos es un tubo que tiene un doble lumen, generalmente un lumen que tiene su salida a ver si tengo una imagen. Tengo una imagen, no, tengo una imagen. Bueno, aquí les voy a mostrar. Aquí se ve bastante bien. Este es el comitubo. Tiene un orificio, realmente el blanco, que va hasta la punta y ahí tiene un globo, ¿sí? Más o menos el 95% de este tipo de tubos introduce al esófago. Son tubos que no requieren laringoscopio, por eso son muy usados en primeros auxilios, especialmente en servicios de traslado y manejo de paramédicos. Tiene una 1985 más o menos la FDA lo certificó para su uso.
Tiene, como todo producto, tiene algunas contraindicaciones, especialmente en los niveles de compresión que tienen estos globitos. ¿Sí? Un globo distal y un globo proximal. Este globo proximal se infla generalmente en la orofaringe, o sea, en la retrofaringe, y este generalmente oblitera. Como se entra casi siempre hacia el esófago, en un mayor porcentaje oblitera el esófago. Y normalmente en esta sección entre los dos globos hay muchos orificios por donde puedes introducir y ventilar al paciente tranquilamente. Ayuda mucho a lo que significa evitar los cuadros de broncoaspiración especialmente, y normalmente en manos bastante expertas ni 10 segundos pueden ser necesarios para su realización. Vienen de 37, 41 French, generalmente el de 37 es el que más se usa. Sus globos distales del 37 French son de 5 a 10 ml, y el globo proximal, que es este anaranjadito, realmente va de 50 a 40. Y el de 41, normalmente el distal tiene de 10 a 15 y el proximal tiene de 50 a 100 ml para poder insuflar. ¿Sí? Normalmente no es nada complejo. Tiene en la proximal, como aquí ven, unas líneas que dentro de esas dos líneas tienen que estar justo en la arcada dentaria. Cuando inflan puede salirse un poquito y normalmente ser funcional. Entonces, esos son los combitubos o los PTLs. Son para especialmente en pacientes eh, que requieren una intubación rápida, y hay un muy poco conocimiento en cuanto a intubación orotraqueal, especialmente intubación con la nicoscopía. Son bastante útiles. Las únicas dificultades hay cuando hay lesión isquémica, especialmente en la faringe, por ejemplo, los que se toman soda cáustica, eso sí, no puedes usar porque vas a lesionar mayormente la mucosa. O cuando tienes cuerpos extraños, tampoco puedes introducir eso, ¿no? Primero tienes que tratar de liberar el cuerpo extraño. ¿Listo? Bueno, aquí hay una imagen de cómo se coloca el combitubo. A ver si funciona. Está funcionando. La cánula doble lumen. Voy a dejar de hablar para que escuchen a este doctor, para que les enseñe, se den cuenta un poquito más del combitubo. El 47 generalmente se usa más para personas muy altas, ¿verdad? Más de 1,80 m, 2 metros, ¿no? Por eso casi nunca se usa el 37 nomás. Hay una maniobrita que normalmente sirve, es muy útil en estos combitubos. Es que la puntita del combitubo se tiene que doblar. Es la maniobra de Life, se llama.
Entonces, eso es para que entre mucho más fácil a la vía, tenga la curvatura necesaria de la vía oral, no de la vía laringe. Ese es uno de 47, por si acaso, por eso les está diciendo. A 95%, chicos. Bueno, como ven, el comitubo sigue siendo un sistema que puede ser usado en manos entrenadas, no tiene mucho problema. Pero si tú no lo sabes hacer, eh, también es un instrumento que te puede ayudar mucho porque tienes tienes muy poca ¿qué se llama posibilidades de fallo. Si te entras a esófago, bueno, entras con una de las líneas. Si entras a tráquea, entras con la otra línea. Eso es lo bueno. No es como cuando tú estás intubando orotraquealmente, si te entras al esófago, tienes que nuevamente intentar una nueva intubación, ¿no? Bueno, ese es el combitubo y como han visto, hay las de 47 y las de 37. La 37, ya les he dicho, son diferentes mls para llenar los globos, ¿no? Alguna vez lo van a ver generalmente en servicios de primeros auxilios en camillas y ambulancias de prehospitalaria de manejo. La otra es la mascarilla laringia, son mecanismos supraglóticos que se manejan. Como todo, tiene diferentes, como en todo, hay diferentes niveles de evidencia en cuanto a su manejo en pacientes con trauma. Hoy en día el mismo ATLS te los recomienda. Sí, hay de diferentes tamaños, ¿sí? Pero dentro de lo que significa las mascarillas laringias, generalmente hay mascarillas desde 1.5 y pueden tener también hasta, ¿qué se llama 1.5, 1, en cuanto a diámetro 6 hasta realmente el 4, 5, 6 es lo que más se está usando. Estas mascarillas laringias obligan como si fuera una barba facial que las que usamos, pero a nivel orofaringeo, ¿sí? Tienen todos estos números del 1 al 6, generalmente hasta el 2.5, incluso el 3 son pediátricos y del 4, 5, 6 son los que se usan más en personas mayores, como ven aquí. Ahora espero que este video dé, porque no es tan complejo en su manejo, pero se coloca sin laringoscopio, se introducen bajo visión directa, pero si ustedes se dan cuenta, este aumento de volumen que es la máscara como tal, a veces tiene que ser bien obliterada y bien introducida porque tiene su dificultad para introducirla. A veces puedes tener muchos problemas en la introducción por la elección del número de la máscara laringia, ¿no? Entonces, sí es más fácil, tal vez no oblitera al 100% como en todo producto, no es seguro en 100% la vía aérea, especialmente de procesos de tipo reflujo, como podría ser BOMS, etcétera, ¿no? A ver, ahora chequen este videito, estas son las mascarillas laringias y así se deben de manejar.
Es lo bueno de estas máscaras, tienen, así como ustedes están viendo, todas las recomendaciones de volumen y peso. La lubricación es re importante en estos casos, por si acaso. Se tiene que lubricar muy bien para que pueda entrar. ¿Cómo es la dificultad de poder meter estas mascarillas? El tamaño de la misma máscara es la dificultad. Esa es la diferencia entre una sonda oro. La máscara tiene que ser medial, siempre está al medio. Y ven el grosor que tiene, ¿no? Bueno, es otro método de manejo de la vía aérea en pacientes en el sitio del evento. Casi siempre puedes tener la opción de estas mascarillas laringeas. Es cuestión de entrenamiento, habilidad y un poquito de lubricación para poder introducir y elegir el elemento correcto de máscara como para el tamaño de la persona. Siempre que tengas la variedad, lastimosamente en nuestro medio no puedes darte el lujo de tener mucha variedad, ¿no? Entonces, esa es una mascarilla laringe. Ahora, la ventilación transtraqueal, fíjense, sigue siendo la intubación orotraqueal uno de los elementos importantes junto con lo que significa la intubación nasotraqueal. Pero no olviden que el principio general de cualquier persona que vaya a intubar, ya sea orotraqueal, nasotraqueal, tiene que tener la debida destreza de poder convertir la vía transtraqueal en una vía quirúrgica. Generalmente lo que te recomiendan casi todos los libros de trauma y los libros de atención prehospitalaria es que la cricotiroidectomía, ya sea percutánea o quirúrgica, es la más recomendada por la facilidad y los tiempos en el procedimiento. En cambio, una traqueostomía es mucho más adecuada y efectiva, pero requiere un personal altamente adiestrado por el tipo de acción que se realiza y el tiempo que se realiza, ¿no? Bueno, entonces, esta es la intubación orotraqueal. ¿Sí? Normalmente hay muchos elementos que tienes que tomar en cuenta en la intubación orotraqueal. Esto es lo primordial en la clasificación de Mallampati, que es haciendo que abra la boquita al paciente y te vas a dar cuenta cuán dificultad vas a tener en la intubación. Cuando tú tienes una observación de paladar blando, úvula, pilares posteriores, etcétera, orofaringe, va a ser una intubación fácil, porque la vía aérea bastante es visible. Pero si tienes un número 4 de Mallampati, generalmente solo ves la parte superior del paladar duro, esa te va a costar y tienes que tener todo el cuidado necesario para poder tomar en cuenta en la necesidad de hacer algún otro tipo de procedimiento que no necesariamente sea intubación orotraqueal. En los pacientes también es importante la laringoscopia, igualito que el Mallampati, tienes que ver. Si hay una visualización completa de la glotis y las cuerdas bucales, te será muy fácil intubar. Pero si no ves
estos elementos y ves más bien la pared posterior de la faringe, entonces necesitarás algunas maniobras de visualización de la vía aérea que después vamos a estar hablando, ¿ya? Entonces, son la clasificación en grados de laringoscopía, ¿sí? Bueno, la intubación de secuencia rápida, hoy le dicen la intubación mediada por medicamentos, ¿no? Se usa hoy en día el etomidato, etcétera, ¿no? Pero lo principal es, el primer paso es estar preparado para efectuar una vía aérea quirúrgica rápida. Eso significa que si no puedes, tienes que hacer una crico rápidamente. Requiere habilidad, entrenamiento, urgencia y que debe justificar el riesgo, ¿no? Si no está ventilando, necesitas intubar, sí tienes que hacer. El principio es la oxigenación al 100%. Tienes que tratar de oxigenar, ya sea con un ambú, ventilación, etcétera, o boca a boca, boca a nariz, etcétera, hasta mejorar eso, ¿sí? Y la presión eh, antes de empezar, por ejemplo, la oxigenación, perdón, tienes que tener justificado un elemento, que tienes que tener cuidado de que todos los elementos que uses si funcionen. Por ejemplo, que el laringoscopio prenda su lucecita, que el globo de la sonda orotraqueal, realmente el globo, el PAF, se infle y no esté pinchado o lesionado antes de empezar. ¿Por qué? Porque imagínate que te haya costado tanto intubar que después tengas que rehacer porque eso no te hayas fijado. Entonces siempre tienes que fijarte esos dos elementos. Luego empiezas a oxigenar, luego aprietas una presión del cartílago cricoides. ¿Eh? Esta es se llama la maniobra de Selleck, se llama, ¿no? Selleck. Esta es una maniobra que te permite dos cosas. Primero, horizontalizar la vía aérea cuando son una vía laringoscopia, común por laringoscopía número 4, digamos, que no te está permitiendo ver bien la vía oral, te permite hacer eso la manera de Select. Pero también te permite, al tener la presión, evitar que las broncoaspiraciones, porque disminuyen la posibilidad de reflujo hacia la cavidad. Entonces, esta maniobra es muy importante. Y luego, recién empiezas a usar la medicación. Pues generalmente lo que siempre indican las mayores son dos sustancias, el atomidato, que es igual un relajante, y el succinilcolina. Los dos, 1.2 miligramos, el otro 3 miligramos que se puede usar por kilogramo peso, por supuesto. ¿Sí? Luego de haber relajado al paciente, tienes que intubar. Una vez intubado, inflas el PAF y inicias la ventilación. Esa es la intubación básicamente en este tipo de pacientes, en la orotraqueal. La nasotraqueal, ¿en qué pacientes usas nasotraqueal? La nasotraqueal es mucho más compleja, ¿sí? Cuando tú tienes lesiones severas en la cavidad oral, a veces es conveniente mejor hacer una nasotraqueal, ¿sí? Y igual, de cierta manera, es mucho más compleja, necesitas sondas nasotraqueales son mucho más delgadas y se introducen por las fosas nasales, son más traumáticas y generalmente requieren instrumental adicional como las McGill, las pinzas de McGill, que se llaman, que son unas pincitas para direccionar la sonda y generalmente difiere bastante en cuanto a su manejo. Hoy en día, con el avivamiento de materiales de visualización como el AirTrack, como el OptiView, etcétera, que son camaritas. Alguna vez han debido ver a los anestesiólogos hacer con su camarita o los broncoscopios para poder intubar. Disminuye la falla de intubación en muchos pacientes eh, porque esto te ayuda demasiado para disminuir esta falla, ¿sí? Pero también requiere personal adiestrado. Entonces, la nasofaringeal generalmente se puede usar en eso, como dice ahí, lesiones de columna cervical, generalmente pacientes apnéicos, fracturas faciales importantes, etcétera. Todo eso es en realidad el problema. La vía aérea definitiva es básicamente los dos elementos. Esto quiero que vean, es una imagen de qué deberías hacer
intubación. Voy a callarme para que lo escuchen, ¿no? Colocó la cánula orotraqueal, esa era una Guedel, lo ha puesto al revés y lo ha introducido en forma, le ha dado vuelta y ha introducido, ¿ya? Luego inician la ventilación generalmente. Eso se llama la maniobra del olfateo, se llama, los anestesiólogos le encanta. Y eso es lo que tienen que ver en la laringoscopía. Eso es una laringoscopía tipo 1. No olvide que en general la curva de vapor que sale en ocasiones también se puede presentar en el estómago. Por eso es muy importante auscultar, como dice ella, las bases pulmonares, los vértices y por supuesto el estómago. Se van a dar cuenta que primero vayan al estómago. Si el estómago está, van a escuchar un gorgoteo importante, entonces no estás. O sea que es de rectificar. En ocasiones puedes hacer una intubación uni, unibronquial, en el cual solamente un pulmón esté ventilando cuando te introduces demasiado. Entonces, de esa manera, al ventilar,
puedes saber que estés haciendo solamente una intubación selectiva y tratar de retirar el tubo unos centímetros, no mucho, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer generalmente en la intubación orotraqueal, que no es nada complejo, pero sigue teniendo sus dificultades. Como ven, ella ha hecho lo que hacen los anestesiólogos, la maniobra del olfateo, que es hiperextender el cuello, llevar hacia adelante la mandíbula, que eso en pacientes con trauma y con cualidades es bastante complejo. Por eso hoy en día con los mecanismos visuales se mejora esa intubación, porque a veces es un trabajo muy duro el tratar de poder intubar. ¿Sí? Bueno, ahora, si tú no puedes ni orofaringia, ni nasotraqueal, ni orotraqueal, en general la ventilación tienes que irte por otra línea. La cricotiroidotomía percutánea y la cricotiroidotomía quirúrgica. La percutánea es necesaria porque produce mucha hipercapnia muy rápidamente, tiene un tiempo bastante corto en su utilización, porque entras mucho oxígeno, sale poco oxígeno, ¿no? Mucho poco CO2, entonces produce una hipercapnia. Entonces, por eso normalmente una vez que has hecho la cricotiroidotomía percutánea, tienes que ir preparándote, te da tiempo como para hacer la quirúrgica, ¿sí? Como dice aquí, generalmente la vía de represión de CO2 suplemento grueso de 12 a 14 con 0.215 litros por agua de minuto. ¿Qué significa? Que puedes usar una bránula número 12 o 14 para introducir y generalmente el aire tiene que estar a una presión alta, 15 litros por milímetro. Entonces es una presión altísima. Entonces entras a presión, sale poco. Entonces va a ocasionar muy fácilmente una hipercapnia. Y la insuflación es intermitente siempre, de 1 segundo y 4 segundos. Es una maniobra, como les había comentado, dura de 30 a 45 minutos. Luego tienes que pensar en que tienes que hacer una vía quirúrgica. Y esta es la que se hace. Y la cricotiroidotomía quirúrgica no es más que la incisión en el triangulito que ustedes ven debajo del cartílago tiroides, eh, que es el que se va a hacer una sección y se va a introducir por ahí un hongo. Ese es el cartílago tiroides y el cricoides, y ahí sí entonces está la membrana cricotiroidea, que es un triangulito. En varones es fácil de ubicar porque la manzanita de Adán es bastante fácil de identificar. En mujeres es un poquito más complejo, ¿no? ¿Sí? Y la incisión generalmente son horizontal, la membrana se incide y para que entre, porque no ve que la incisión es vertical u horizontal en general, para que introduzcas un tubo redondo, es mejor introducir el mango del bisturí, el fondo, y hacer girar 360 grados y de esa manera introducir el, el, el tubo cricotiroideo, ¿no? De la cricotiroidotomía. Y siempre, a que no se olviden, es la fijación rey. ¿Sí? La vía aérea definitiva, en general, en la cricotiroidotomía, siempre hay que tomar en cuenta un elemento eh, que puede ser también una cricotiroidotomía percutánea. Hoy en día tenemos sets de cricotiroidotomía percutánea en el cual se introduce, es el mismo método, es una cricotiroidotomía por punción. A través de la punción introduces una guía y a través de la guía introduces dilatadores y a través del dilatador recién introduces la cánula cricotiroidotomía y se fija. Son procedimientos mucho más sencillos, más fácil desde el avenimiento del sistema de guía. Se ha facilitado mucho en tipo Seldinger estos procedimientos. Ahora, esta es una imagen de la cricotiroidotomía, pero esta es una imagen en... Estos son cricotiroides antiguos, son plásticas, ¿sí? Ya le he hecho la incisión.
tiene con agüita para ver lo que sale burbujeo, por si acaso, pero no tienes que introducir el agua, ¿no? Si no vas a producir mucha reacción de tos en los pacientes. La fijación es re importante. Como ven, estos procedimientos son básicamente dependientes del técnico, ¿sí? Esta es la Seldinger que les he comentado, fíjense, es con una guía. El agua sirve solamente para tener una imagen del burbujeo, por si acaso. Esa es la maniobra, tienes que dirigirte hacia abajo para que la guía vaya hacia abajo y no hacia arriba, ¿no? Porque eso va a dificultar después el ingreso. Esos son los dilatadores. Por si acaso, como ustedes están viendo esta cricodiotiroidotomía por técnica de Seldinger, igualito se hace la traqueostomía, de la misma manera. Esa es una cánula pediátrica, por si acaso, pero normalmente las cánulas de cricotiroidotomía o de traqueostomía son cánulas que tienen orejitas para su fijación. Bueno, eso es una cricotiroidotomía. Todo personal de salud que trabaja en emergencia debería hacer estas situaciones. ¿Listo? Bueno, en cuanto como resumen, siempre la vía aérea es un elemento que tiene mucha importancia en la reanimación. No olviden proteger la columna cervical. Jamás olviden que todos los elementos, cuando hablen de ATLS y cuando estén empezando con el doctor Grajeda, se van a dar cuenta de que todo tiene su apellido, ¿no? Siempre les digo, para que recuerden, vía aérea más columna cervical, proteger, estabilización. Luego respiración más control. Luego viene circulación más control de hemorragias, estado neurológico y por supuesto su apellido de exposición es control del ambiente. Significa la temperatura del paciente como la temperatura ambiental que puede perjudicar a los pacientes que están especialmente. Igual, vía libre, ventilación en casos de duda, vía aérea definitiva, urgencia de necesidad. El juicio clínico y la habilidad es lo más importante en estos casos. La entrega adecuada de oxígeno es tal vez lo más importante. No olviden, hay muchos métodos. El método que cuando tú no tienes nada son manuales, hay métodos mecánicos y por supuesto ya los definitivos que hemos comenzado. Muy bien chicos, muchas gracias. ¿Alguna pregunta respecto a este temita? Espero que haya sido claro y haya sido un poco didáctico. A veces es muy difícil en una clase hacer un poco didáctico porque no les puedo mostrar en fijo, pero trato de que estos videos les pueda dar una idea de qué diferentes elementos maneja. ¿Preguntas, chicos? Disculpe, ¿habría la posibilidad de que nos pueda mandar la presentación? Ah, claro. Les voy a publicar todas las presentaciones, ya les había comentado, en el Classroom. Se los voy a cargar. ¿Ya? Ah, ya, está bien, pues. Gracias. ¿Listo? Ah, pero hay una cosa que no hay en la presentación de lo que hablamos, por si acaso. ¿Listo? Bueno, un gusto escucharles. Gracias por haber estado en ustedes, especialmente en un día feriado, a veces bien difícil.
pero no nos está dejando más tiempo o el tiempo que se está manejando en la universidad para poder cumplir horarios. ¿Listo? Bueno, nos vemos mañana, por favor. Mañana estoy de turno. De todas maneras, igual a las 6. Si hubiera algún problema en el transcurso del turno para que yo pueda hacer, seguramente les voy a comunicar. Pero normalmente está programada para las 6 de la tarde la próxima clase. ¿Listo? Muchas gracias y buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.